días a todos. Estamos reunidos nuevamente para la Comisión de Biblioteca y Archivos Históricos Científicos para la presentación del libro El juego de las triples transformaciones. Lo bauticé. Son tres autores, es verdad, son tres autores. Ese es el tema, muy bien. Son tres autores. Voy a nombrar los autores. Los autores que coordinan el grupo de investigación algunos desarrollos epistemológicos del pensamiento de Wilfred Bion. Son Beatriz Miramón, Ana María Terán de Cornillo y Eduardo Marín. Los tres recibieron como coautores el premio Storni en el año 2006, que se otorga al mejor trabajo sobre teoría psicoanalítica. Se publica este libro, sale en el aniversario de los 40 años de la muerte de Wilfred Bion. Les voy a hablar brevemente sobre los autores. Beatriz Miramón es psicóloga por la Universidad Javeriana de Bogotá, formada en Buenos Aires en la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la cual es miembro titular en función didáctica, donde actualmente se desempeña como miembro de la Comisión de Enseñanza del Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma. Se ha desempeñado como secretaria de la Comisión de Formación Permanente de APA, integrante de las comisiones de archivo, biblioteca, Departamento de Historia del Psicoanálisis y secretaria de la Comisión Científica de la Secretaría Científica de APA. Ha publicado diversos artículos en revistas de psicoanálisis. Es coordinadora del grupo latinoamericano Actualidad Bioniana, conformada por colegas latinoamericanos de la IPA. Ana María Terán, de Cornillo, es miembro adherente de APA y profesora adjunta de la Cátedra de Psicopatología de la Universidad de la Marina Mercante. Ha escrito varios artículos en revistas de psicoanálisis. Participa en el grupo latinoamericano Actualidad Bioniana, conformado por colegas latinoamericanos de la IPA. Eduardo Marín es médico especialista en psiquiatría, miembro adherente de la APA, miembro de la Comisión del Departamento de Psicosis, Dr. Enrique Pichon-Rivière, de la APA, del 2014 al 2018. Participa en el grupo latinoamericano Actualidad Bioniana, conformado por colegas latinoamericanos de la IPA. Hoy comentan el libro El juego de las múltiples transformaciones la doctora Claudia Wallenstein, que es nuestra actual presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina y autora del prólogo del libro. Y el doctor Eduardo Safdie, exdirector de la Biblioteca Willy Manager de APA y actual tesorero de nuestra institución. Pero antes de pasar la palabra a los presentadores, quisiera difundir una noticia. En el año 1968, Wilfred Bion nos visitó, se quedó 15 días en Buenos Aires y dio conferencias, supervisiones. Fueron grabadas en audio, pero se perdieron. No quedó ningún documento, ninguna documentación de esa visita. Hace poco se acercó Beatriz Miramón y el grupo, el nombre del grupo de investigación, que había recibido una copia de aquella visita. Se trata de la degrabación y traducción que fue entregada a la Comisión de Biblioteca y Archivos, que son estas. Consta de una conferencia sobre los objetos internos y externos, algunos modelos psicoanalíticos, luego supervisiones con la presencia del doctor Echegoyen, el doctor Pichon-Rivière, el doctor Rodríguez. En estas páginas se puede ver al doctor Bion transmitiendo su experiencia en la práctica psicoanalítica, transmitiendo su manera de trabajar, de interpretar. Yo investigué en internet y me encontré con una conferencia que dio a principios de los 70 en Londres, cuando era presidente de la Sociedad Británica, en la Tavistock. Y su manera de hablar es una manera coloquial, una manera fácil, una manera con una intención de la comprensión del trabajo del analista y la difusión del psicoanálisis. Bueno, muchas gracias por la entrega. Pasará a formar parte de la biblioteca y los archivos de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, ahora vamos a pasarle la palabra a los presentadores.
¿Puedes empezar? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas de madrugada. Y bueno, muchas gracias a los autores del libro que me han otorgado el honor de escribir el prólogo, el cual voy a plagiar, como lo escribí yo misma, digamos, nadie me va a demandar, para hacer esta pequeña presentación. Y a lo que dijo Marcela voy a agregar que el trabajo que estos autores, Beatriz Miramón, Ana Terán de Cornilio, Eduardo Marcelino Marín, presentan, que bueno, es en conmemoración de los 40 años de la muerte de Bion, tiene que ver con un recorrido que ellos han hecho de trabajo a lo largo de todos esos años, desde 1989, con Darío Sor, que está muy presente en este libro. Los autores parten de la idea de que hay un reconocimiento de los aportes de la obra de Bion a la teoría de la psicosis y a la teoría del pensamiento, pero un aporte fundamental de este autor, más tardío, o sea, diríamos que el libro es mucho más el último Bion, ¿no? Y menos conocido, está representado por descubrimientos que se dieron en el contexto de un nuevo paradigma científico, y la utilización de este nuevo enfoque multidimensional permite un profundo cambio del abordaje clínico. En esta publicación, los autores desarrollan y correlacionan conceptos teóricos y clínicos que han entramado en la cibernética, las ecociencias, las matemáticas fractales, la biología molecular y la teoría de los sistemas. La matriz del libro está constituida por 5 capítulos con trabajos, 3 ya publicados y otros 2 que están escritos especialmente para este libro. La trama del pensar, la multidimensionalidad, sobre las transformaciones del pensamiento, algunos desarrollos teóricos de Bion y acerca de la intuición. Abordan, voy a ir mencionando algunos de los puntos fundamentales del libro, pero muy brevemente, para que tengan una idea de qué es lo que van a leer. El tema de los tropismos, bastante complejo para muchos de nosotros que hemos leído Bion y que para ellos, digamos, el tema de los tropismos es la matriz, bueno, para Bion, ¿no?, desde donde nace toda la vida mental. Los describen como anticipadores psicobiológicos, tendencias primarias, expresión de los elementos protomentales. Exponen entonces el tema de los protomentales, que constituyen un sistema donde lo físico, lo biológico, lo mental están indiferenciados. Las 3 categorías bionianas de los tropismos son tropismo de asesinato, tropismo de parasitismo y tropismo de creatividad. Los conectan con una situación que Bion mencionó como cambio catastrófico. Tratan también el tema del fanatismo y del entusiasmo. Los autores se preguntan si la tendencia fanática es atinente a la especie. Una buena pregunta. Si constituye un núcleo básico humano y cómo se conforma esta estructura. Su presencia es enfermedad, es inteligencia, es patología. ¿Qué es? Abordan la teoría de las transformaciones y la parte autista o fanática de la personalidad. Sostienen que cuando la posibilidad de transformación no es aceptada, se produce en el psiquismo una escisión. Retoman un tema que es el tema de las ideas máximas, la existencia de elementos gamma, alfa, beta, gamma, que comandan la parte fanática de la personalidad. Este es un descubrimiento de Darío Sor, si no me equivoco, un aporte de Darío Sor. Y se trata de un estado mental con una coherencia reforzada, con desprecio por los hechos. La idea máxima, que es el dogma,
pasa inalterada de una a otra situación sin proceso de evolución ni de cambio. El entusiasmo, en cambio, participa en el devenir de una idea nueva, conservando la capacidad de su ser deviniente y transformacional de los pensamientos. Investigan el tema de la multidimensionalidad, recordando que Bion exploró el psicoanálisis desde distintos vértices, ya mencionados, y dicen los autores que referencias claras a esta nueva epistemología lo hallamos en la obra de Bion cuando citan, y yo cito a ellos, esta frase de Bion: la situación del psicoanalista que se las tiene que ver con las transformaciones psicóticas es parecida a la de los físicos nucleares. Tienen que operar con relaciones que pertenecen a un campo en el cual no hay límites finitos. Bion, entonces, no dejó de tener en cuenta el paradigma científico positivista que implica un espacio freudiano y sostiene que la mente humana y sus producciones funcionan ambos paradigmas, combinándose ambos resultados. Parece todo muy difícil, lo es, pero acá en el libro está bastante bien explicado. Dada la complejidad, la obra presenta momentos oscuros. Estudian también la teoría del atractor extraño, término que toma Bion de Poincaré, entre otros, planteada dentro del psicoanálisis como hecho seleccionado. Habría que ver hasta qué punto este hecho seleccionado tiene algún vínculo con el tema del significante. Esto lo digo yo, no los autores, ¿no? Que puede observarse en los distintos tipos de transformaciones psíquicas, en la evolución y en el devenir de los distintos niveles de pensamiento. Sostienen los autores que Bion amplía el concepto de mente humana, mente ampliada, haciéndolo jugar en un espacio infinito, en niveles que van de lo micromolecular a lo macroestructural. En el último de los capítulos, los autores profundizan el tema de la intuición. Señalan que Bion, un tema apasionante de la intuición, que Bion trabajó mucho, los autores explican mucho, señalando que Bion plantea dos formas para acceder a los tropismos. O sea, van viendo que todos los términos van teniendo recursividad, ¿no? Dentro de la sesión analítica, plantea dos formas para acceder a los tropismos dentro de la sesión analítica: por intuición o por conocimiento, que es K para Bion. Bion habla de la complejidad que implica para el terapeuta la combinación de niveles intuitivos y racionales. La intuición para Bion es un instrumento de registro de la actividad mental inconsciente, de la ansiedad y del dolor psíquico. La intuición es una de las formas a través de las cuales se captan los tropismos. La capacidad intuitiva es usada por el psicoanalista como instrumento de registro de la actividad mental inconsciente en evolución, de la ansiedad y del dolor. Dicha capacidad está facilitada por el estado sin memoria, sin deseo y sin comprensión. Aquí se explica bien esta famosa frase. La intuición también forma parte del patrón denominado por Bion función psicoanalítica de la personalidad, un concepto muy importante, que incluye las dimensiones del mito, la pasión y el sentido común. Y a su vez, la función psicoanalítica de la personalidad, la capacidad intuitiva, la capacidad de reverie, permiten la captación del pensamiento sin pensador, que en la clínica, en el binomio analista-paciente, puede surgir el tropismo. Y en la clínica, digamos, en el binomio analista-paciente puede surgir el tropismo junto con el atractor extraño. Parecerá todo terminología difícil, lo es. Como verán por lo que acabo de exponer, hay, como digo, una circularidad en los conceptos que se presentan enlazados unos con otros y a la vez delimitándose y conectándose en esta obra breve, pero que no le escapa a la complejidad de los más difíciles conceptos de este apasionante autor. Felicito a los autores del libro por haberse atrevido a acercarnos esta complejidad a nosotros de un modo muy accesible. Muchas gracias. Bueno, ahora Eduardo Sapir.
de Ana, Beatriz y Eduardo para ubicarme en este lugar. Me sorprendió y me preguntaba por qué. Sospecho que tiene que ver con el apoyo que recibieron de APA Editorial, y les cuento que este es la 20ª obra de APA Editorial. Ya hemos editado 12 libros y 8 revistas, que un poco más de un año, la verdad es una buena cifra. Por lo tanto, no solamente la Comisión de Biblioteca, Marcela, sino también APA Editorial está presentando hoy este libro. Pensaba primero en esto, la clase de insistencia, pero después leyendo el libro también descubrí algo que me resultó conocido. Y me recordé un grupo que hicimos con Beatriz, Eduardo y María Paz de la Puente sobre fanatismo, y que presentamos un trabajo en un simposio de APA en el Salón Yapeyú del Hotel Libertador en 1995. Éramos más jóvenes, más lindos, inteligentes, con ganas de hacer cosas. Algunas de esas hay que tachar hoy. Espero que no todas. Encontré en relación al fanatismo que estábamos inclusive, que ese trabajo fue citado por ustedes en este libro. Por otro lado, sabía que Claudia iba a hacer su habitual lectura medulosa, tenía el anticipo de haber leído la introducción, con lo cual, el prólogo, con lo cual suponía que no, a la hora de spoilear me lo sé sino yo, el libro. Entonces, quería ver cómo presentar este libro, y en realidad me encontré en la lectura del libro con un guión moderno, ubicado en los tiempos modernos. Ya de entrada, en el primer capítulo, habla del aparato de pensar pensamientos, como un aparato que se genera a sí mismo. Y eso me llevó a recordar una lectura de Jacques Monod, El azar y la necesidad, donde Monod describe en el campo del orgánico cómo los órganos se van construyendo a sí mismos con un objetivo determinado, y llamó a eso telionomía. En ese sentido, me parece que el aparato de pensar pensamientos se inscribe un poco en este concepto que nace en realidad a mediados del siglo XX, y curiosamente en estos aparatos que se van construyendo a sí mismos nace para defender a Londres de los ataques de la Luftwaffe, porque el problema era que cuando tiraban una bomba el avión ya no estaba ahí. Entonces desarrollaron aparatos y fórmulas matemáticas que iban corrigiendo el aparato a sí mismo en la lectura de dónde iba a estar y de dónde se iba a encontrar con la bomba. Curiosamente, cuando pensé en esto, de ahí surge un poco el concepto de estos aparatos que se van perfeccionando a sí mismos. Curiosamente pensé que justamente Bion trabajaba durante la guerra con los grupos. Y que gran parte, como que ellos citan, el libro de Bion, que fue escrito a partir de la experiencia que hizo con grupos, con pacientes que venían de la guerra que tenían que trabajar con ellos todos juntos. Entonces, pensaba que ya ahí, me sorprendí de descubrir en el aparato de pensar pensamientos este concepto de la metodología moderna. Después, otro punto que me llamó también la atención es todo lo que desarrollan en cuanto a la geometría euclidiana, que nace básicamente de generar una geometría que no toma el quinto axioma de Euclides, que es el axioma de las paralelas. Es un poco más complicado porque dice dos rectas que se cortan por un otro y que tienen los mismos ángulos, siempre van a estar iguales y nunca se van a juntar. A partir de Immanuel Kant y de Gauss se empezó a cuestionar esto, y hoy por hoy se descubre que para lo pequeño y lo macro es mucho más fidedigna la geometría no euclidiana que la euclidiana, habla del espacio curvo, de que las paralelas se juntan en el espacio, etcétera, etcétera, desarrollado después por Poincaré y por otros, pero lo llamativo es que por otro lado, cuando se habla de geometría euclidiana,
velocidad en la que nosotros pensamos. Tiene un sentido práctico, o sea, al no haber proporciones en la geometría euclidiana, para, por ejemplo, desarrollar un plano de un edificio, habría que hacer un plano del tamaño del edificio, lo que lo hace bastante complejo. Y muchos de nosotros seguimos siendo educados en esta geometría euclidiana y se nos dan por cierto algo que no, pero que tiene que ver desde lo formal, esto que digo de los planos, y desde lo... Yo en este libro pensé que no solamente desde lo formal, sino que desde lo latente habla de un modo de pensar, ¿no? Cuando ellos describen lo intuitivo y lo racional, pensaban lo racional más ligado a lo euclidiano y lo irracional más ligado a lo no euclidiano, a la observación. Y en ese sentido me parecía que descubrimos a través de este libro, por lo menos yo descubro a través de este libro, un bion moderno, un bion muy metido en la ciencia moderna. En ese sentido agradezco esta lectura, agradezco el trabajo sobre epistemología, agradezco a los autores y en ese sentido creo que es un libro muy valioso y que vale la pena ser leído. No quiero hablar mucho más porque le quiero dar lugar a los autores, desde ya les agradezco que me hayan invitado a esta presentación y recomiendo este libro porque vale la pena ser leído. Gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a darle la palabra a los autores. Beatriz. Bueno, yo voy a hablar, pero básicamente voy a agradecer. Voy a agradecer a muchas personas que nos ayudaron en este trabajo. La primera, Claudia. Claudia fue la primera persona que creyó en nosotros. No, voy a tener que poder hacerlo. Que creyó en nosotros cuando estaba en la revista de Psicoanálisis y yo le mostré el artículo de la intuición y le dijo: no, Beatriz, ustedes tienen que hacer, tienen que seguir. Y empezamos a producir y la verdad, bueno, acá estamos. Pero esos impulsos de alguien fuerte, trabajador y con tanta energía marcan un camino, ¿no? También agradezco a Mirta Gosten, que no está, pero que también creyó en nosotros y nos dio un espacio para escribir y para ir afianzando las posibilidades del libro. A Marcela, que nos ha acompañado. Hemos sido compañeras de archivo, de historia, y que también siempre ha estado dándonos lugar. A Eduardo, que además ha sido como el representante de la parte de APA Editorial, que nos facilitó el camino, porque no es tan fácil uno, pues no nos manejamos, yo por lo menos no me manejaba con las editoriales, entonces nos dio una perspectiva, además una perspectiva que creo que en la medida en que APA Editorial crezca va a ser cada vez más alentadora. Nosotros trabajamos con colegas de IPA que están en muchos sitios de Latinoamérica y APA Editorial pretende publicar en muchos sitios de Latinoamérica.
Y esa va a ser una difusión, creo, muy importante para las ideas de los miembros de APA y para el psicoanálisis en general. También la apertura de APA, que permitió que el grupo nuestro esté compuesto no solamente de miembros de APA. Nosotros tenemos miembros de APRA, pero tenemos miembros de ATEVA, de USAM, de diferentes asociaciones psicoanalíticas que todas nos ayudan en el pensamiento, en el mirar más allá. También en nuestros cónyuges que nos apoyaron y nos dieron fuerza y se bancaron muchos fines de semana de trabajo y de discusión, porque como se imaginan, 3 juntos, menos mal que teníamos a Eduardo, que siempre hacía balance en las peleas de las mujeres, y por supuesto Darío Sor, que tenía una fuerza que nos la infundió, ¿no? y que nos llevó a que había que hacer y que había que seguir funcionando. La presencia ausente de Horacio es muy fuerte para todos nosotros. También el grupo de nosotros, que se llama algunos desarrollos epistemológicos del pensamiento de Bion, cuyos integrantes, la mayoría están acá, que son Josefina Sáenz, que ustedes la conocen, Beatriz Mónaco, Inés Klein, que hoy no pudo venir, Nelia Bonachera, María Rosario Gómez, Nancy Moreno Dueñas, nos permitió el poder discutir las ideas en ese camino que aprendimos con Darío muy horizontalmente, o sea, aparecía la idea y no importa de quién era la idea se discutía, y si la idea tenía un buen asidero, pues se desarrollaba la idea. Creo que eso hicimos, ¿no? Y que eso es una cosa que APA ha permitido y que creo que Claudia lo ha desarrollado en APA. Argentinos a las cosas. Eso ya. Ay, bueno, y a mis 2 colegas que me han bancado porque soy un poco regañona y exigente. Bueno, muchas gracias Beatriz por todas tus palabras, y además de ser una gran estudiosa de Bion, Beatriz es una gran conocedora de la historia del psicoanálisis latinoamericano. Bueno, además de los agradecimientos que ya los hizo Beatriz, yo quiero agradecer especialmente la presentación esta. Primero a mis compañeros de ruta, ¿sí?, que han convivido, porque el libro lleva
Esto hace como 15 años que nosotros venimos trabajando, y después de Darío Sorso decía, y decíamos los tres, no puede ser que de Bion se conozca solamente lo que ha escrito de psicosis. No puede ser, hagamos algo por afuera. Y ahí nos juntamos. Entonces la cocina del libro lleva mucho tiempo, y yo quiero agradecerle a Claudia y a Eduardo porque les han transmitido de una manera bastante sencilla cosas muy complejas que nosotros decíamos son complejas, está en lo que está implicado en el autor, pero funciona en la clínica. Y esto era uno de los objetivos que teníamos claros, de que en la clínica funciona. Han pasado los años y ahora toda este contexto que está en Bion puede tener, como decía Bion, realization. Se han desarrollado las ciencias, ha avanzado la tecnología, las matemáticas y la geometría elástica de la que habló Eduardo. Ahora se escucha. Antes no se escuchaban los expertos ni qué sé yo. Entonces, quiero agradecer la cocina, que también ha incluido a muchas personas que no están acá hoy, pero que han sido grandes discutidores y promotores de ideas permanentes. Otra cosa que quiero agradecer es el trabajo en el grupo de APA. En el grupo de APA nosotros trabajamos como somos, horizontales, ¿sí? Trabajando y poniendo, por supuesto, yo siempre digo, la importancia que es poder convivir, poder llevar adelante un grupo, ¿sí? Que lo podamos llevar entre todos, no es fácil, porque son ideas, sentimientos y compromisos que muchas veces, ¿sí? No son perturbadores, sino que son parte de la investigación. Entonces, a todos ellos les quiero agradecer especialmente, y son parte de este libro. Nada más. Gracias, Ana. Y además es un grupo que ha producido un libro, que ha rescatado archivos, así que es un grupo muy trabajador, interesado por la asociación también. Eduardo. Bueno, me voy a reiterar en los agradecimientos. En principio, bueno, es, como se dijo, un modesto homenaje a la conmemoración de los 40 años del fallecimiento de Bion, y nuestra gratitud especial a Darío Sor por toda la importancia que tuvo para nosotros, ¿no? Por su entusiasmo, su generosidad y la capacidad para transmitirnos el pensamiento y el espíritu de Bion. Con él compartimos muchas horas de estudio, de supervisiones, de trabajos, algunos, bueno, están en estos capítulos como del libro, ¿no? Otro agradecimiento al grupo de los lunes, que es donde medio también se cocinó parte de algunos capítulos de este libro, ¿no? Es muy importante este trabajo quincenal que hacemos desde hace muchos años, ¿no? Donde venimos como recorriendo toda la obra de Bion. También es importante, bueno, el grupo que se formó, ampliado, que nos conectamos por Skype, como miembros de las asociaciones de Córdoba, nos conectamos mensualmente, miembros de las asociaciones de Córdoba, Estionat Majo, Juan Baena Cañani,
Mendoza, Enrique Prato y Cecilia Rosas, de Colombia, de Bogotá, María Victoria Niño y Rodríguez Ruiz, Francisco Ruiz. También se agregó un miembro ahora de San Pablo. Con ellos hemos presentado trabajos en FEPAL, en varias oportunidades y también en el Congreso de la IPA. Bueno, quiero agradecer a Claudia también por el prólogo, por el comentario acá, lo mismo que Eduardo, y a la Biblioteca de APA por el espacio que nos brindó, coordinada por Marcela Boutellier, y a la editorial de APA. En ese sentido, me parece importante la transformación que hay desde la idea al libro, ¿no? Todo ese proceso transformador que va sucediendo con distintas etapas, ¿no? Pensarlo, los apuntes, las primeras publicaciones, y hasta la conversión del texto. Entonces el libro con todos los diferentes aspectos, desde la estructura, los paratextos, la tapa, la contratapa, la solapa, los títulos, el dibujo, el color, todo eso, toda esa materialidad que contribuye al proceso que tiene lugar en otro sitio fuera de la escritura, que es el del lector, que es quien puede agregar otros significados, otras representaciones mentales, que se agrupan o entran en juego estimulados por los elementos del texto, y por otro lado por las proyecciones del mismo lector, por sus disposiciones individuales, conocimientos, etc. Acá el lector es como se agrega de alguna forma lo no dicho, lo oculto, lo no pensado. Llena como lagunas indeterminadas o inconclusas y se renueva con una nueva forma de organización que va determinando sucesivos significados que se irán como enriqueciendo y que serán estímulos para ulteriores desarrollos. Bueno, muchas gracias a todos también por la presencia acá. ¿Tiene vida propia? Quiero agradecer también a una persona que está acá, que es correctora de la revista de APA, que nos ayudó un montón, es la mujer de Eduardo Marín, Alicia Dontotonio, que está acá, que nos agarró la corrección, como buenos amigos, ¿sí? Y lo corrigió, porque tenía que ser corregido en santiamén, y se puso con toda y la hicimos entre todos, pero fue maravilloso, así que muchísimas gracias. Les cuento que el libro está acá, está a la venta, sale 500 pesos y hoy tiene un valor agregado. Los autores lo van a firmar. No, que agradezco también el agradecimiento. Yo tenía algo especial, digamos, con Beatriz y con Bion, que es que me analizaba con Darío. Y en realidad fue mi último analista, yo lo llamo mi último analista. Vamos a ver si acá hay otras hermanas de análisis que conozco, pero por ahí no quieren revelar su identidad. Pero yo lo busqué a Darío porque tenía una curiosidad de saber cómo era. Me imaginaba que él iba a poner en práctica las ideas de Bion al analizar, y tenía una curiosidad de saber cómo era eso,
cómo se ponían en práctica esas ideas, cómo era analizarse con alguien que transmitía Bion. Porque yo era una lectora de Bion que entendía la mitad, por decirlo así. Ahora creo que entiendo la mitad más uno, digamos, con este libro. Pero lo que más me pasaba con Bion era que, habiendo entendido la mitad, después de leerlo, estaba sentada en el consultorio de otro modo. No sé qué había pasado, cómo actuaba, pero tenía un efecto transformador y luego yo me sentía en una posición diferente en el consultorio. Así que tenía una curiosidad, sobre todo de saber cómo era esto, cómo se transmite y cómo se amplifica o cómo se trabaja la intuición. Era mi gran curiosidad, ¿no? Si yo digo, yo quiero ser intuitiva, perdón, ¿qué tengo que hacer? Hay una... y entonces, bueno, el análisis con Darío fue una experiencia increíble. Le puedo contar que lo que pasaba era que cuando yo llegaba, el que empezaba a hablar era él. Yo al principio no lo podía creer, pero digo, como no tengo que asociar yo libremente y decir lo que a mí me pasó. No, señor, no era así. Él empezaba a hablar. Yo no entendía de qué hablaba hasta que de pronto hablaba de lo que yo quería hablar. Creer o morir, pero así era. No, era una cosa increíble. No sé si me sirvió para mi intuición, me sirvió un poco para aflojarme, digamos, en cierto sentido, respecto de la posición ante el paciente, ¿no? Y sobre todo pacientes silenciosos, pacientes que tienen dificultad para hablar, para asociar. Entonces, verdaderamente esa apertura, esa situación de, bueno, pongo también mi mente en tu conocimiento, ¿no? Y verdaderamente creo que algo de... Y no es, digo, lo que a mí me pasa, ¿no? Nada de eso. Es hablar de algo que después conecta exactamente con el sentimiento fundamental que uno quería traer a la sesión. Así que bueno, no sé si lo lograremos los que leemos Bion, pero algo de eso creo que se logra, ¿no? Como tenemos un tiempo, podemos abrir el diálogo. Josefina Filzi. Bueno, hola. Hola. ¿Sí? Bueno, yo estoy empezando en la vaina, como diríamos, ¿no? En algunos países caribeños. En realidad los agradecimientos son muchos, muchísimos. A ustedes, Eduardo, Beatriz y Ana, que siempre presentes en el grupo de los lunes, renuevan continuamente el entusiasmo que Bion nos trae también, desde luego, y desde las páginas. Pero nuestra cocina interior de esos días en que nos encontramos son súper. Esto lo digo porque, así como ustedes agradecieron a Ana y Beatriz y Eduardo al grupo, yo creo y siento que mi emoción está puesta en el transcurso de los años que venimos trabajando todos. No importa quién titula una idea, importa la creación y procreación de ideas y de novedades, que es lo que hacemos. Y al estilo de lo que Darío nos decía, también mi análisis ocurría, ¿para qué le sirve esto? Me decía él. ¿Para qué le sirve observar bebés, por ejemplo? Que era, y es mi pasión. Bueno, esa curiosidad que ya dijimos y que sentimos todos en la piel y en las emociones de Bion realmente, no nos deja salir, reconocer las emociones, saber qué nos pasa, no repetir, no ser aburridos. Quiero decir esto porque uno de los pilares de la juventud, lo decía Darío, la mente no envejece, la mente recupera juventud en la medida que transforma pensamientos. Y ese es nuestro aparato, ¿no es cierto? Este es nuestro gran valor, no es del cuerpo, porque el cuerpo se desgasta, decía Darío. Yo asistí personalmente al final de la vida de Darío y eso a mí me enseñó vivir. Realmente lo siento así.
ya venía de antes trabajando en la muerte, pero con él pude entender muy bien qué es la juventud, qué es sentirse gozoso de la vida, como él lo hacía hasta el final de sus días. Bueno, el grupo produjo una maravilla de libro y más aún tantos trabajos, y nosotros los lectores somos los que debemos realmente cosechar ahora todo este esfuerzo enorme y renovar y relanzar ideas, ¿no? Bion nos enseña eso. Así que gracias a todos. Claudia y Eduardo, hermosas palabras. Nos vemos prontito. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Los autores quieren? Gracias. No, desde ya, por supuesto, felicitarlas. Escribir un libro es un gran esfuerzo y desde ya que merece todos los elogios. Pero bueno, ya que mencionaron a Darío Sor, que es un poco como el padre nuestro de Bion, yo estudié 4 años con él Bion, y es el que mejor, o la mejor definición del psicoanálisis se la escuché a él. Repetirla muchas veces. Es muy sencilla y por supuesto la escuché hace muchos años, pero no lo olvido jamás. Él decía que el psicoanálisis era para evitar los problemas innecesarios y para estar en buenas condiciones para enfrentar los problemas inevitables. Algo tan sencillo y fácil, pero que creo que es efectivamente así. Muchas gracias. No, yo quería, aprovechando lo que decía Josefina, de que cómo funciona el grupo, como es un lugar donde tratamos de pensar. Como decía Darío Sor, hay pensamientos que no son pensamientos, decía, son pedazos. Y usaba unas metáforas anales, que no las voy a usar, pero decía, son caquitas. Esto no es pensar. Y me acordé, quiero unir lo que trajo Eduardo Safdie, que trajo lo del aparato para pensar, que también lo retoma actualmente Grimm. Es uno de los autores actuales que retoma las ideas de Bion y dice, el gran aporte de Bion, el gran aporte, además de todo lo que hizo con psicosis, es presentar un aparato para pensar. El aparato para pensar es el equivalente, decía, del aparato respiratorio, o del aparato digestivo, o del aparato circulatorio. Su función, así como es respirar, la función del aparato es pensar, pensar y generar pensamientos. Entonces, quería también agradecerle a Eduardo que había recuperado esa idea, porque me parece que es una idea central en este momento del desarrollo del psicoanálisis, ¿no? Como la existencia del aparato, de esto, esta idea para mí tiene que tomar más cuerpo todavía, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, uno se va inspirando. Claro, por eso esto del juego de las múltiples transformaciones, porque así como el aparato digestivo toma oxígeno, libera anhídrido carbónico, desintoxica un poco al organismo, lo alimenta, desintoxica, lo mismo el digestivo, también el aparato de pensar toma basura por ahí y la transforma en algo útil, o es decir, que hay todo, por eso tiene mucho sentido el juego de las múltiples transformaciones. Esas transformaciones se producen en el aparato para pensar, ¿no? En ese sentido, la verdad que Bion es un autor complejo y sencillo. Entonces creo que es complejo por la terminología y el lugar epistemológico en que se ocupa, y sencillo por los conceptos fundamentales, digamos, algunos yo mencioné que ustedes claramente presentan en el libro. A mí, por ejemplo, me impresionó mucho lo que dijiste, Eduardo, de este grupo tan latinoamericano, no la tenía tan clara, que hay gente de toda Latinoamérica trabajando con ustedes, aprovechando estas tecnologías. Y yo creo que ustedes trabajaron mucho, y capaz que APA puede fomentar esto, personalmente me anoto, en la lectura conjunta de Memorias del Futuro.
un trabajo que solamente se podría hacer en grupo, porque es como mirar una obra de arte, pero que sería muy interesante abordar institucionalmente y como liderando, digamos, todo este grupo, ¿no? Ver si es posible, digamos, seguir leyendo, porque no se puede leer solo, digamos, es peor que Joyce. Y entonces ir como asociando con el sentido, digamos, porque no es una obra que no tiene sentido, son obras que tienen muchísimo sentido y uno lee algunas partes y dice, acá hay cosas que se me escapan, pero seguramente muchas mentes podríamos generar esto, ¿no? Así que creo que es el próximo libro que podrían ir pensando junto con un grupo que, ¿no? Glosando las memorias del futuro, ¿no? Beatriz al frente, sí. Como si fuera una cosita. Sí. Claro, pero además el problema de Memorias del Futuro es que para leer Memorias del Futuro hay que tener un conocimiento, pero muy, muy profundo de toda la obra de Bion, porque cada párrafo tiene relación con diferentes libros y diferentes momentos y de las biografías de Bion. O sea, hay que tener un conocimiento. El estudio de Bion ofrece como algo como de dispersión medio infinita, ¿no? Porque hay un Bion que es el Bion kleiniano, que es el que más se difunde, el que se conoce, el Bion de la psicosis, pero luego cuando habla de transformaciones y cuando abre la relación continente-contenido, la oscilación de PSD, va abriendo, primero por un lado es complejo, pero lo que intenta es hacer como una teoría de la observación, ¿no? Como no imponer teorías o jergas, sino abrir como un universo para encontrar como todo lo desconocido que hay en la mente. Y bueno, y uno de los desafíos es las transformaciones en alucinosis o de tipo psicótica, que bueno, tenemos como aproximaciones y limitaciones frente a eso. Bion ofrece como posibilidades de ir incorporando y observando, ¿no? Que yo creo que estimula eso, ¿no? Una capacidad de observación, evitando ir con teorías que saturen y que impidan o obstruyan esta observación. Yo escuchaba a Claudia que decía lo complejo y lo sencillo, ¿no? Que en realidad es complejo leerlo, pero cuando habla tiene una sencillez y una claridad que se ve en las desgrabaciones. Y yo dije, no podía creer porque hay como una cosa tan distinta. Entonces fue cuando me metí en internet y dije, voy a buscar una conferencia. Es igual, es una sencillez, una tranquilidad, es complejo leerlo. Porque las cosas sencillas no son fáciles de decir. Este es el tema, ¿no? Entonces decimos cosas complicadas que no tienen ningún sentido, pero claro, entrar en la complejidad de Bion es poder llegar a algún tipo de esencia, digamos, que creo que tiene que ver con el estímulo de la intuición, porque si uno dice, ¿cómo aprende uno a ser intuitivo? Estas lecturas estimulan la intuición por el grado de desconocimiento que despiertan al leerlo. Es decir, al leerlo no es que aprendes algo, desaprendes mucho. Entonces, en ese sentido hay un estímulo intuitivo muy importante, ¿no? En la lectura. Además, yo creo que Bion tiene la sencillez de los sabios, porque es que una persona que es historiador, lingüista, filólogo, médico, cirujano, psicoanalista, bueno, son muchos saberes, ¿no?
Y él logró integrar todo eso y hablar en una forma bastante sencilla, ¿no? Que no sea un lenguaje nuevo, ¿no? Claro, porque sí. Es una nomenclatura. Más sus raíces hindúes. Más sus raíces hindúes. Toda esa filosofía oriental. Sí. Hindú y la parte religiosa. Yo no sé si ustedes saben que Bion es descendiente de una familia bonota de lo más protestante religioso, y que los tres Bion se casaron con 3 hermanas, 3 hijos con 3 hijas, y eran pastores. La primera mujer, la que murió en el parto de los padres de Bion, los que van a la India, porque ellos van a la India con el fin de catequizar, no sé cómo se dice en protestante, cuando uno catequiza, también se catequiza en protestante, pero ellos van a catequizar en la India. Y el papá de Bion además es ingeniero ferroviario que va a atender ferrocarriles en la India. Sí. Bueno, yo quería rescatar todo esto que se está diciendo sobre Bion y sus valores, y a mí lo que me parece fundamental es que todo se da en un contexto de experiencia emocional. Y que precisamente cuando uno puede acceder a tener una experiencia emocional, ahí recién puede acceder a la intuición y a la función psicoanalítica y demás. Si no hay ese contacto emocional, no hay posibilidad ninguna de transformación en ningún aspecto. Eso no. Bueno, la vida de Bion es apasionante. Nace en la India y hay una nana que es la que lo cría, que es una hindú. Y que él se da cuenta, ya de grande, que ella le leyó o le contaba los cuentos que después él ubica en un libro de la Edad Media, que es el Mahabharata, que es un libro como claro hindú. Y con esta mujer tiene una relación, él lo comenta en la biografía, muy importante con la hermana, y que esta mujer es más importante que los mismos padres, ¿no? Y después es muy interesante, si uno sigue todos los detalles que comenta en el libro, el amanecer dormido y recordando todos mis pecados, cómo después él va armando muchas de las teorías en relación a experiencias, ¿no?, que él va viviendo. A los 8 años él va como pupilo, lo mandan, se desprende de la familia y va a un colegio internado, donde, bueno, ahí sufre bullying, él habla de que arma como un escudo, como protector, y empieza a describir situaciones que tienen que ver con continentes rígidos, y después toda la situación de sufrimiento en la guerra, bueno, terrible de estas 2 guerras, pero en la primera guerra está él dirige tanques, es un oficial de tanques, y va guiando el tanque por fuera, volteando el tanque, y comete cantidad de errores y hace críticas a los altos mandos, pero le dan como la Legión de Honor, cosa que a él le molesta bastante, le dan una medalla por los méritos, pero sí. Porque el único que sobrevive, él y otra persona sobreviven en el batallón, claro. Los otros todos mueren.
pero describe situaciones en las fronteras, cómo llaman a la madre los heridos graves, y él le llama esto la atención. Bueno, toda una cantidad de situaciones traumáticas que después él, cuando va a Amiens con la segunda esposa, hay un trabajo de Lawrence Brown sobre esto. Él va como pierde la primera esposa, muere en el parto, y cuando él va en viaje de luna de miel, más allá de que hacía varios años que convivía con ella, con la esposa, va a los campos de Amiens y coincide con que él, a partir de ahí, parece que hace una elaboración de toda esta situación traumática y puede escribir lo que tiene que ver con la función alfa. O sea, todo esto que eran elementos traumáticos, ¿no? Lo transforma en una capacidad como que podrían ser de simbolizar, de pensar, y escribe esta teoría y esta capacidad de la mente que tenemos en poder soñar, digamos, a lo traumático, que sea algo como digerido y útil. Y esto también es una parte importantísima de todo su primer libro de Memorias del Futuro, ¿no? Toda esa parte de la guerra, de los que pasaban en la guerra, de los que llegaban, de los... Por ahí también había... Sí. Bueno, quiero felicitarlos calurosamente. Me parece que no solamente por hacer el libro, que es una tarea enorme, sino por tomar un autor tan rico como Bion, y con toda la presentación, a mí por lo menos me han entusiasmado para llevarme el libro y leerlo. Pensaba escuchándolos en una cuestión que a mí siempre por lo menos es mi desvelo en los últimos tiempos, y es establecer correlaciones o diferencias entre lo que es el aparato para pensar y lo que es o la estructuración del aparato para pensar y la estructuración del aparato psíquico. Es decir, ¿qué relación hay? Si se diferencian, si hay correlaciones, a menos que tomemos el aparato para pensar como un órgano dentro de toda la conformación somática, como otro órgano, y como dijo Eduardo, los órganos que se realizan a sí mismos, y tomemos la estructuración del aparato psíquico como una gran superestructura que comprende dentro de sí a todos los órganos, entre los que está el aparato para pensar. Bueno, se me ocurrió esto porque me parece que es un tema muy interesante para poder conversar. Gracias, y los felicito calurosamente. Bueno, yo la verdad que te agradezco, Gladys, porque ya van saliendo semillas. Una la tiró. Acá hay varias semillas que ya tiraron. Pero yo quería decirles algo. Se dice Bion y se dicen dos cosas. Qué genio, qué grande y qué difícil. Yo quiero agradecer estar en esta época, haber podido y seguir pudiendo trabajar con estas ideas, porque ¿qué pasó? Que todo esto que se dice de Bion, qué difícil, eran cosas que estaban implicadas en las ciencias y que todavía faltaba que se terminaran de cocinar. Ahora, por ejemplo, Claudia decía de leer Memorias del Futuro, ¿sí? El que tiene 3 libros: El amanecer del olvido, El pasado presentado y Los sueños. Un tomo así. Pero lo que pasa es que si ese libro se leía hace 10 años, 15 años, era muy difícil de leer. Ahora, desde Internet, el funcionamiento de Internet, el funcionamiento de los novelistas, de todo el imaginario social de la época, contiene la forma de pensar del Bion. Y a Gladys, te quiero decir que ya, bueno, tiraste otra semilla, ¿sí? Porque en realidad Bion lo imagina como un aparato que además se puede imaginar el aparato para pensar correlacionado con otros montones de aparatos
¿sí?, que funcionan desde lo microestructural, dice, desde lo micromolecular hasta lo macroestructural. Por eso es que uno de los artículos se llama la multidimensionalidad, porque va más allá del pensamiento e incluye una cosa que ahora se ve clarísimo que ya podría ser, pero antes era la ciencia ficción. Existe para él, desde siempre, los pensamientos sin pensador, ¿sí?, que cada 2 minutos tienen forma y ahora ya nos acostumbramos. Ah, sí, un pensamiento sin pensador. Ah, bueno, entonces, la dificultad de lectura se alivia con el pasaje del tiempo. Ha pasado el tiempo y ha evolucionado la ciencia. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, uno, agradecimiento del trabajo que han hecho. He tenido la experiencia de hacer un libro con otras colegas y Ana Cornilio, así que sé cómo trabaja ella en especial. Y le escuchaba a Claudia y pensaba que cuando uno le habla a gente en formación de Bion y le presenta la tabla, por ejemplo, para trabajar y consignar todo lo que va sucediendo en la sesión, la gente se asusta, los alumnos se asustan y lo que menos piensan es que el planteo de Bion es un planteo en el cual no solamente entra el pensamiento, es decir, el aparato de pensar, sino también los afectos. Y si no entran los afectos, ese aparato de pensar carece de sentido. Y esto realmente es algo que me imagino que uno debe sentir cuando se está analizando con él. Muchas gracias. Claro, también te agradezco, Cristina, que traes algo interesante, porque se dice el aparato para pensar, ¿sí? Y quiero decir, para Bion, el pensar, el pensamiento, dice, el pensamiento tiene 3 elementos, y si no los tiene es porque no va a cerrar. El pensamiento tiene la idea, el afecto, la experiencia emocional, ¿sí?, y el modo en que va a ser posible realizar y llevar adelante ese pensamiento. Entonces, esto es muy interesante, porque cuando uno trabaja con los pacientes, ¿sí?, uno ve, sí, puede estar la idea, pero todavía no está el afecto, pero todavía la idea es priorísima, pero esto no cierra. Entonces, cuando Bion refiere a pensamiento, no es razón. Pensamiento es mind, claro, en inglés, ¿sí?, que incluye los 3 elementos. Así que bueno, muchísimas gracias. Hay colegas que agradecen desde Chile y desde Perú la transmisión. No era escrito. Bueno, muchísimas gracias por la presencia, gracias a los presentadores y desde ya a los autores un gran aplauso por el éxito.